El poder no premia la justicia, premia el control. Maquiavelo lo entendió cuando estudió cómo los líderes ascienden y se mantienen en el poder. El mundo no se construye sobre la justicia, sino sobre la ventaja. Quienes siguen las reglas a ciegas suelen perder frente a quienes las rompen sin dudar. En los negocios, la política y las relaciones, el poder decide los resultados mucho más que la justicia. La lección de Maquiavelo era sencilla. Sé estratégico, no moral, si quieres ganar. La justicia puede volverte predecible, y la previsibilidad es una debilidad en un mundo competitivo. La crueldad, cuando se controla, se convierte en una herramienta para la supervivencia y el dominio. La gente respeta el poder más que las buenas intenciones. Jugar limpio en un sistema injusto es ofrecerse voluntario para la derrota. Maquiavelo no enseñó la crueldad por placer, sino por supervivencia y por la realidad política. Quienes entienden el poder no pierden el tiempo demostrando que son amables. Se centran en los resultados, la influencia y el control sobre las situaciones y las personas. En esta mentalidad, la justicia es opcional, pero la fuerza es imprescindible. La lección más importante de Maquiavelo es que el poder se protege a sí mismo. O aprendes a moverte en el poder tal y como es, o acabas siendo controlado por quienes sí lo hacen. La justicia sin poder siempre se derrumba bajo presión. Esa es la realidad. La justicia es una de las ilusiones más peligrosas en el mundo del poder, porque enseña a la gente a esperar reglas que los demás no están siguiendo. Desde fuera, la justicia parece fortaleza, pero dentro de los sistemas competitivos, a menudo se convierte en una forma silenciosa de debilidad. Maquiavelo entendía que la mayoría de los entornos donde las personas compiten, ya sea en la política, los negocios o la influencia social, no se rigen por la justicia, sino por la ventaja. En el momento en que asumes que todos jugarán con las mismas reglas, bajas la guardia y te expones ante quienes están dispuestos a hacer lo que tú no estás preparado para hacer. Ahí es donde comienza el desequilibrio. Las personas que se mueven con estrategia en lugar de justicia ven oportunidades que otros ignoran porque están demasiado centrados en lo que es correcto, en vez de en lo que es efectivo. La justicia ralentiza la toma de decisiones porque te obliga a comprobar constantemente si tus acciones son moralmente equilibradas en un entorno donde los demás no hacen lo mismo. En esa demora, los jugadores más fuertes toman posiciones, influyen en los resultados y aseguran el control. La idea de Maquiavelo no era que la justicia sea inútil en la vida, sino que no puede ser tu principal guía cuando hay poder de por medio. Cuando la supervivencia o el éxito están en juego, la justicia se convierte en un lujo, no en una norma. Quienes insisten en ser justos en todas las situaciones suelen acabar siendo previsibles, y la previsibilidad es el primer paso para ser controlado. Una vez que la gente sabe que siempre elegirás la opción correcta, empiezan a estructurar sus movimientos en torno a esa certeza, y la utilizan en tu contra sin dudarlo. De este modo, la justicia se convierte en algo que otros explotan en lugar de respetar. El mundo no recompensa de forma natural el esfuerzo igualitario. Recompensa la posición, el momento y la ventaja psicológica. Maquiavelo observó que los líderes que sobreviven en entornos difíciles no son los que mantienen una coherencia moral absoluta, sino los que entienden cuándo deben doblar las expectativas a su favor. La justicia también puede generar decisiones emocionales en las que dudas en actuar porque te preocupa más cómo se verá que lo que realmente vas a lograr. Esa vacilación se aletará. Crea vacíos en el control, y en esos vacíos, otros intervienen. La incómoda verdad es que mucha gente confunde la justicia con la fortaleza, pero en realidad a menudo esconde el miedo a tomar decisiones contundentes. Maquiavelo defiende la idea de que el poder respeta los resultados, no las intenciones. Si tu sentido de la justicia te lleva a perder, entonces ha fallado como estrategia en el contexto del poder. Esto no significa volverse imprudente o caótico, pero sí implica entender que no todas las situaciones merecen el mismo trato o el mismo equilibrio emocional. Algunas situaciones requieren frialdad, juicio rápido y la disposición a actuar sin esperar a que todo parezca perfecto. La justicia sin conciencia se convierte en autoboicot. El mundo no se adapta a tus principios. Debes aprender cuándo aplicarlos y cuándo dejarlos a un lado. Esa es la verdadera diferencia entre quienes siguen controlados por los sistemas y quienes aprenden a moverse por encima de ellos. El poder no responde a las buenas intenciones. Responde a la presión, la claridad y las consecuencias, y Maquiavelo entendió esto mejor que la mayoría de los pensadores modernos, porque estudió el liderazgo real, no la teoría.
Cuando los hombres entran en espacios competitivos, ya sea en la carrera profesional, en las relaciones o en el estatus social, descubren rápidamente que ser amable no es lo mismo que ser respetado. El respeto se construye cuando tus acciones tienen peso, cuando la gente entiende que tus decisiones son definitivas y cuando tu presencia genera consecuencias en la forma en que los demás te tratan. La falta de piedad, en el sentido maquiavélico, no tiene que ver con la crueldad. Se trata de eliminar la vacilación en tu toma de decisiones para no perder el control en situaciones que requieren firmeza. Muchos hombres pierden oportunidades no porque les falte capacidad, sino porque dudan demasiado intentando ser justos, agradar o ser comprendidos. El poder no espera a que estés cómodo. Avanza contigo o sin ti. El hombre despiadado no es emocional en su ejecución. Es preciso y entiende que cada retraso da ventaja a otro. En entornos reales, la gente pone a prueba los límites constantemente. Empujan los límites para ver hasta dónde pueden llegar y si no encuentran resistencia, siguen avanzando. Maquiavelo describiría esto como el comportamiento natural de las dinámicas de poder, donde el espacio siempre es ocupado a menos que se defienda. Un hombre que no sabe poner límites de forma clara siempre acabará siendo controlado por quienes sí pueden hacerlo. Por eso la falta de piedad suele ser malinterpretada, porque en realidad es disciplina bajo presión, no agresividad emocional. Es la capacidad de decir que no sin debilitarte dando explicaciones, de tomar decisiones sin buscar aprobación y de actuar cuando se requiere acción en vez de cuando resulta cómodo. El poder respeta más la coherencia que la emoción, y una vez que la gente ve que tus estándares no cambian bajo presión, empiezan a ajustar su comportamiento contigo. Así es como se construye la influencia, no a través de una negociación constante, sino mediante una posición clara. Maquiavelo también enseña que un hombre que intenta agradar a todos acaba sin controlar nada, porque sacrifica la autoridad por la aceptación. En cambio, un hombre que sabe cuándo ser firme obtiene otro tipo de atención, una que se basa en el conocimiento de sus límites y de las consecuencias. Esto no significa volverse imprudente ni ignorar la humanidad, pero sí implica entender que no todas las situaciones merecen suavidad. Algunas situaciones requieren estructura, y la estructura solo existe cuando algo se hace cumplir. Muchos hombres confunden ser comprensivos con ser pasivos, y esa confusión lleva a la pérdida de respeto tanto en el ámbito personal como en el profesional. La mentalidad implacable elimina esa confusión al centrarse en los resultados en lugar de la aprobación. Obliga a que haya claridad en la comunicación, rapidez en las decisiones y firmeza en los límites. Con el tiempo, esto crea una reputación, y la reputación es una forma de poder que funciona incluso cuando no estás presente. Maquiavelo diría que, una vez establecida la reputación, la mitad de las batallas ya están ganadas antes de empezar, porque la gente ajusta su actitud antes de ponerte a prueba. Esa es la verdadera ventaja de la implacabilidad controlada. Moldea la percepción antes incluso de que sea necesaria una acción, y en un mundo impulsado por la percepción y la influencia, eso es una ventaja decisiva. La previsibilidad es una de las formas más rápidas en que un hombre pierde poder, porque en cuanto la gente puede adivinar correctamente cómo vas a responder, ya no necesita respetarte para tratar contigo. Maquiavelo entendía que el control en cualquier entorno no solo depende de la fuerza, sino también de la incertidumbre. Cuando tu comportamiento se vuelve demasiado consistente en el sentido equivocado, la gente empieza a descifrarte. Aprenden tus límites, tus reacciones emocionales y tus patrones de toma de decisiones. Una vez que ese mapa está claro, pueden manipular los resultados sin necesidad de enfrentamiento directo. Por eso, los hombres previsibles suelen ser los más explotados, incluso cuando son inteligentes o capaces. En las relaciones, en el trabajo y en los círculos sociales, la gente está constantemente poniendo a prueba tus reacciones. Presionan un poco para ver si cenes. Se retiran para ver si les persigues. Se demoran para ver si te pones nervioso. Si tu respuesta es siempre la misma, obtienen ventaja sobre tu psicología. La enseñanza de Maquiavelo aquí no trata de volverse caótico o inestable, sino de volverse indescifrable en situaciones donde el control importa. Un hombre que reacciona emocionalmente cada vez es fácil de dirigir, porque sus emociones se convierten en el volante de otros. Si la gente sabe exactamente qué es lo que te provoca enfado, miedo o sumisión, pueden controlar la dirección de tus acciones sin necesidad de tener autoridad sobre ti. Esta es la capa oculta de la dinámica de poder que la mayoría de la gente ignora.
El poder no está solo en lo que haces, sino en lo que los demás esperan que hagas a continuación. Cuando las expectativas se vuelven fijas, la libertad desaparece. Un hombre predecible pierde poder de negociación, porque sus resultados ya se dan por hechos antes de que empiece la conversación. Maquiavelo describiría esto como una entrega voluntaria de la ventaja, porque estás mostrando tus cartas antes de que empiece el juego. La posición más fuerte es la imprevisibilidad controlada, donde tus valores permanecen estables, pero tus reacciones no son fácilmente anticipables. Esto no significa ser falso o incoherente en los principios, sino ser estratégico en la forma de expresarse. Por ejemplo, no reaccionar de inmediato ante la presión genera incertidumbre. Tomarse un tiempo antes de responder crea tensión. Elegir el silencio en lugar de dar demasiadas explicaciones genera autoridad. Esto no son trucos emocionales. Son ventajas estructurales en el comportamiento humano. Los hombres que no entienden esto suelen volverse reactivos en vez de deliberados, y los hombres reactivos siempre pierden el control del tiempo. El poder reside en el control del tiempo. Si otros pueden forzar tu ritmo, controlan tus decisiones. La lección más profunda de Maquiavelo es que la previsibilidad no tiene que ver con la rutina. Tiene que ver con la accesibilidad psicológica. Si la gente puede acceder a tus respuestas emocionales con demasiada facilidad, empiezan a manejarte como si fueras un sistema. Una vez que eso ocurre, el respeto disminuye, porque la gente solo respeta lo que no puede controlar por completo. Un hombre al que se le puede leer con demasiada facilidad es también demasiado fácil de esquivar. Por eso las personas poderosas suelen hablar menos, revelar menos y actuar solo cuando es necesario. No están confundidos, están calculando el espacio. Cuanto menos entiendan los demás tu próximo movimiento, con más cuidado tendrán que tratar tu presencia. Así es como se crea la ventaja psicológica sin recurrir a la fuerza. Con el tiempo, la imprevisibilidad construye una reputación, y la reputación moldea el comportamiento a tu alrededor, incluso antes de que ocurra cualquier interacción. Maquiavelo diría que esta es una de las formas más silenciosas de dominio, porque no estás imponiendo el control. Estás generando incertidumbre, y la incertidumbre hace que los demás sean cautelosos. En esa cautela, ganas espacio para decidir sin interferencias. En las relaciones, la lección de Maquiavelo sobre el control por encima de la moralidad se vuelve muy clara, porque las emociones a menudo compiten directamente con el poder y la estabilidad. Imagina un hombre en una relación con una mujer que constantemente pone a prueba los límites, no siempre por malicia, sino por curiosidad, emoción o inseguridad. Ella puede presionar, retirarse, exigir atención o crear tensión emocional para ver cuánto control tiene sobre sus reacciones. Si el hombre responde únicamente basándose en la moralidad o la justicia cada vez, intentando siempre ser el buen compañero, intentando siempre evitar el conflicto, poco a poco pierde autoridad en la dinámica de la relación. Maquiavelo no diría que hay que abandonar el cuidado o el respeto, pero sí diría que la supervivencia del respeto requiere estructura, no solo emoción. En este escenario, el hombre que siempre intenta tener la razón moral puede empezar a justificarse demasiado, a disculparse en exceso o aceptar comportamientos que poco a poco rebajan sus propios estándares solo para mantener la paz. Al principio parece que hay armonía, pero con el tiempo esto crea un desequilibrio. La mujer empieza a sentir que no hay consecuencias para sus acciones, y el hombre comienza a sentir una frustración interna porque está dando justicia pero no recibe respeto. Aquí es donde el control sobre la moralidad se vuelve importante. Maquiavelo enseña que en cualquier dinámica de poder, incluso en las románticas, los resultados importan más que las intenciones. Si tu coherencia moral te lleva a tu propio deterioro emocional, entonces ya no te está sirviendo como hombre en esa situación. Por ejemplo, si ella cruza un límite claro y, en vez de abordarlo con firmeza, él elige callar solo para no parecer duro, no está manteniendo la paz. Está evitando una estructura necesaria. Con el tiempo, esto genera resentimiento y confusión. La relación se vuelve emocionalmente inestable porque una parte se deja llevar por los sentimientos y la otra se niega a liderar con decisión. Maquiavelo argumentaría que el liderazgo en cualquier vínculo requiere claridad, no una constante renuncia a uno mismo.
Un hombre como David, en una relación con una pareja como Sara, podría notar que cada vez que cede demasiado fácilmente, la dinámica cambia ligeramente. Ella no pierde el respeto de forma intencionada, sino de manera natural, porque la coherencia en los límites define cómo perciben las personas la fortaleza. Cuando David empieza a elegir la estabilidad a largo plazo por encima del consuelo emocional momentario, aunque eso signifique decir que no, aunque implique crear un malestar temporal, la dinámica comienza a restablecerse. Sara empieza a entender que sus acciones tienen peso, no porque él sea agresivo, sino porque ya no se deja guiar completamente por la presión emocional. Aquí es donde entra en juego el control maquiavélico sobre la moralidad. No se trata de ser frío o falto de amor, sino de entender que el amor sin estructura se derrumba en el desequilibrio. Muchos hombres cometen el error de creer que ser blandos moralmente creará un amor duradero, pero Maquiavelo diría que la blandura sin control genera inestabilidad. Un hombre debe a veces elegir lo que fortalece la relación a largo plazo por encima de lo que resulta emocionalmente más fácil en el momento. Esto puede significar mantener los límites incluso cuando genera tensión, negarse a perseguir el caos emocional o dar un paso atrás cuando se pone a prueba el respeto. Al hacerlo, no está abandonando la moralidad. Está priorizando la supervivencia de la propia estructura de la relación, porque sin estructura, incluso el amor se vuelve inestable y acaba perdiendo el rumbo. La realidad de la dominancia en las relaciones no consiste en gritar más fuerte, amar menos o intentar controlar a alguien por la fuerza. Maquiavelo lo plantearía de una forma mucho más fría y clara. La dominancia tiene que ver con la posición, la conciencia y las consecuencias. Imagina un hombre en una relación con una mujer que es emocionalmente expresiva y a veces impredecible en su comportamiento. Ella no necesariamente quiere destruir la relación, pero la pone a prueba a través de las emociones, el silencio, cambios de atención y pequeños desafíos a los límites. El hombre que no entiende la dominancia responderá emocionalmente cada vez, intentando arreglarlo todo de inmediato, tratando de restaurar la paz a cualquier precio, y, poco a poco, colocándose en una posición en la que reacciona en vez de liderar. Con el tiempo, esto crea un desequilibrio. La mujer puede que ni siquiera lo perciba conscientemente, pero empieza a sentir que es ella quien marca el tono emocional de la relación, mientras él simplemente lo sigue. Maquiavelo diría que esto no es estabilidad. Es una rendición silenciosa del control. Ahora contrasta esto con un hombre que entiende la dominancia en el sentido maquiavélico. En una relación con alguien como Sara, cuando surge tensión, él no se apresura a justificarse en exceso ni entra en pánico para restablecer la comodidad emocional. En su lugar, observa, responde con claridad y no permite que la presión emocional supere sus propios estándares. Si Sara se distancia o reacciona emocionalmente, él no la persigue desesperadamente, porque entiende que perseguir desde la inseguridad reduce su posición. En cambio, se mantiene firme, y esa firmeza cambia la dinámica. Ella empieza a darse cuenta de que su presencia no depende de la turbulencia emocional. Eso genera un tipo de respeto diferente, no forzado, sino que surge a través de la conciencia. La dominancia aquí no consiste en controlar el comportamiento de Sara, sino en controlar su propia posición emocional dentro de la relación para no dejarse desestabilizar fácilmente. Maquiavelo diría que el poder se demuestra en quién ajusta a quién. Si los estados de ánimo de Sara obligan constantemente a David a cambiar sus decisiones, entonces es Sara quien, indirectamente, dirige la estructura emocional. Pero si David se mantiene constante, tranquilo y selectivo en sus relaciones, entonces la estructura de la relación empieza a alinearse en torno a él. Esto no significa que le ignore o que se vuelva distante, sino que elige cuándo involucrarse y cuándo no dejarse arrastrar por ciclos emocionales innecesarios. La dominancia también se refleja en la toma de decisiones. Cuando un hombre está demasiado disponible, es demasiado reactivo y tiene demasiado miedo al malestar, pierde influencia porque su presencia no tiene peso. Pero cuando entiende el momento adecuado, cuándo hablar, cuándo dar un paso atrás, cuándo reforzar los límites, empieza a moldear el entorno emocional en vez de ser moldeado por él. Maquiavelo diría que esta es la diferencia entre estar dentro de la relación y dirigir la relación. En el ejemplo de David y Sara, la dominancia no tiene que ver con la superioridad. Se trata de tener control sobre uno mismo de tal manera que las emociones externas no dicten las decisiones internas.
Los hombres más fuertes en las relaciones no son los que dominan a través del miedo, sino los que permanecen inquebrantables bajo presión. Porque al final, la dominancia no trata de lo que le haces a la otra persona. Se trata de lo que la situación no puede obligarte a hacer, y ahí es donde reside el verdadero poder. En la estabilidad bajo presión emocional, en la claridad en medio de la confusión, y en el control cuando todo a tu alrededor intenta desestabilizarte. La lección más oscura de Maquiavelo sobre el poder es sencilla. El mundo no premia la justicia. ¿Premia el control? Quienes aprenden a actuar con claridad, disciplina y una dosis estratégica de crueldad obtienen ventajas sobre aquellos que dependen únicamente de las emociones o la moralidad. En las relaciones, los negocios y la vida, la dominancia proviene de entender el momento, los límites y las consecuencias. Si eres predecible, excesivamente justo o te dejas influenciar fácilmente por la presión, serás manejado por quienes no lo son. El poder pertenece a quienes se adaptan, deciden rápido y protegen su posición sin dudar. Al final, o entiendes el poder o acabas siendo controlado por él.